Vamos a comenzar con el problema de un compresor. La sustancia es el refrigerante 134A. Inicialmente se encuentra como un vapor saturado y a 120 kilopascales. Va a ser comprimido hasta 1200 kilopascales y la temperatura de 70 centígrados. Nos dan el flujo másico y nos dan la razón de enfriamiento, o sea, la pérdida de calor que tiene el refrigerante en su paso por el compresor. Hay que calcular la potencia de entrada del compresor. Vamos entonces a ver la resolución. Tenemos las condiciones de la entrada. Y está perfectamente definido el estado termodinámico. Y también está perfectamente definida la salida, porque ahí está presión y la temperatura. Lógicamente, al ser un compresor, si entra como vapor saturado, tiene que salir como vapor sobrecalentado. Los compresores no admiten trabajo con mezclas, ni mucho menos con líquidos. El signo negativo ahí, ojo, importante en cuanto al calor, porque se está enfriando el refrigerante. Eso es pérdida de calor. Bueno, vamos a la tabla y buscamos a la presión dada la entalpía del vapor saturado. Y luego vamos a la salida, vapor sobrecalentado, a las condiciones que nos dan de temperatura y presión, y leemos su entalpía. Ahora se aplica la primera ley de la termodinámica. Vamos a despreciar cambios de energía cinética y potencial, no tenemos datos sobre eso. Y despejamos para la potencia. Y sustituimos valores, todos los datos que nosotros ya encontramos de las tablas y los que nos habían dado en el problema. La potencia sale negativa porque se trata de un compresor. Vamos ahora a ver la válvula de estrangulamiento. Entonces, ¿qué es una válvula de estrangulamiento? Es un dispositivo que estrangula el fluido. Básicamente eso quiere decir que le dificulta el paso a un fluido. La válvula de estrangulamiento ocasiona una caída de presión, o sea, una disminución de la presión cuando el fluido la atraviesa. Son dispositivos bastante pequeños si se le compara con todos los otros que hemos analizado. Por lo tanto, como el fluido permanece poco tiempo dentro de la válvula, pues la transferencia de calor que pueda existir puede despreciarse siempre. No se consideran los cambios de energía cinética ni de energía potencial, de manera que pueden despreciarse dichos cambios. Nunca tienen trabajo las válvulas. Y la ecuación de la primera ley se van a cancelar prácticamente todos los términos, salvo las entalpías. Nos va a quedar 0 es igual a H2 menos H1, y eso va a querer decir que la válvula de estrangulamiento es isoentálpica.
Y ahí tenemos la ecuación de la conservación de la energía, entonces, que se reduce a H2 igual a H1. H2 igual a H1. Vamos a hacer ahora un ejemplo de una válvula de estrangulamiento. Dice que el refrigerante 134A entra a una válvula de expansión de un sistema de refrigeración. Las válvulas de estrangulamiento son comunes en sistemas de refrigeración a una cierta presión y nos dice que como líquido saturado y sale a una presión menor, lógicamente porque es un expansor, disminuye la presión cuando el fluido pasa por la válvula. Hay que calcular el cambio de la temperatura y de la energía interna del refrigerante cuando pasa por la válvula. Es como en la entrada tenemos líquido saturado, pues vamos a la 12. Y ahí tenemos que, al leer en la A12, temperatura, nos da esa respuesta, 90.49. Y la entalpía del líquido saturado, en la A12, 41.791, y esa es la entalpía 1. Leemos la energía interna, puesto que nos piden el cambio de energía interna también. Y leímos la temperatura también por esa razón. Por eso fue que los datos que leímos de la A12 no fue solo la entalpía, sino también temperatura y energía interna por el hecho de que nos pedían los cambios como respuesta a los cambios de temperatura y los cambios de energía interna. Luego el balance de energía de la válvula pues es H1 igual a H2, igualamos ahí las entalpías. Y hay que determinar si en la salida con la presión de 20 psi pues tenemos una mezcla o tenemos un vapor sobrecalentado o qué es lo que tenemos. Entonces en la A12E a 20 psi vamos a leer cuánto vale HF y cuánto vale HG y lo vamos a comparar con H2. Observamos que claramente se ve que es una mezcla. Lo que tenemos de 41 pues está prácticamente en ese rango de valores. Y si es mezcla, pues hay que calcularle su calidad. Ya con la calidad podremos averiguar la energía interna del estado 2. Entonces, a partir de la calidad se calcula la energía interna de la mezcla. Bueno, se calcula el cambio de energía interna y tenemos la respuesta, sale negativo. Siempre debe ser 2 menos 1. La temperatura en la salida, como es una mezcla, pues es la temperatura de saturación, que se lee de la tabla A12E. Entonces, el cambio de temperatura, pues es T2 menos T1. Noten que es menos, y la primera temperatura era positiva, la segunda es negativa, ¿verdad? Entonces, eso queda esta respuesta. Bueno, vamos ahora a ver el siguiente dispositivo, que es el mezclador.
¿Qué son los mezcladores? Son dispositivos que permiten la mezcla de dos corrientes del mismo fluido. Esas dos corrientes del mismo fluido van a estar en diferentes estados termodinámicos. Una corriente generalmente va a estar caliente y la otra va a estar con una temperatura menor. Ejemplos de estos mezcladores son los que hay en las duchas para obtener agua tibia, ¿verdad? Agua caliente, agua fría, y se obtiene una T, una salida de agua pues tibia. También se utilizan mucho estos mezcladores para los sistemas de potencia, donde se produce potencia eléctrica a partir de combustibles fósiles, porque ahí hay una caldera. Entonces, el agua de la caldera debe de ser llevada hasta vapor saturado por medio del combustible. Entonces, para no elevar la temperatura desde temperatura ambiente hasta la temperatura de ebullición o de saturación, pues el agua que vamos a vaporizar en la caldera se precalienta mezclándola con vapor sobrecalentado que se ha producido en el proceso. Entonces esa mezcla de vapor sobrecalentado con agua da como resultado que tengamos una salida de un agua pues, una temperatura muy superior a la temperatura ambiente, ¿verdad? Y eso pues da como resultado un ahorro de combustible. Entonces, esa es la función del mezclador, mezclar dos corrientes del mismo fluido. Trabajan a presión constante, o sea, las dos entradas están a la misma presión. En la salida pudiera ser la misma presión o podría descender un poco como resultado de la fricción al pasar por el dispositivo. En los mezcladores se cumple esta ecuación. El flujo másico 1 más el flujo másico 2 es igual al flujo másico de salida. Vamos de una vez a platicar de los intercambiadores de calor. La función del intercambiador de calor pues es muy similar a la del mezclador. En el mezclador realmente entre las dos corrientes se da un intercambio de calor, por eso es que hay una corriente caliente y una corriente fría y como resultado se obtiene una corriente tibia. En el intercambiador de calor se da también una transferencia de calor entre dos corrientes. La diferencia es que en el intercambiador de calor las corrientes no se mezclan, no entran en contacto directo. En los intercambiadores de calor, una corriente va por unos tubos y la otra por otro tubo. Y los tubos, pues hay una pared que los separa unos de otros, de manera que no se mezclan las dos corrientes. Por eso es que es factible trabajar, por ejemplo, aire con agua en el intercambiador de calor, lo que no se podría en un mezclador. Acá se puede trabajar con dos corrientes de sustancias diferentes. Además, las corrientes pueden estar a distintas presiones, cosa que tampoco se puede en los mezcladores. Podría ser que fueran dos corrientes de la sustancia agua, por ejemplo, dos vapor o agua líquida, pero el vapor y el agua estarían a diferentes presiones en el intercambiador de calor, como no va a haber mezcla directa. En el intercambiador de calor, como no hay mezcla, pues van a ser dos corrientes de entrada y dos corrientes de salida. Tanto en el caso de los intercambiadores de calor como en los mezcladores, pues por lo general, bueno, no por lo general, siempre, nunca van a existir trabajo, nunca hay término de trabajo. Ni el intercambiador de calor ni el mezclador tienen término de trabajo. Se requiere, no se requiere, pero se desea que dichos dispositivos sean adiabáticos, tanto el mezclador como el intercambiador de calor. La razón de ello es que
Si son adiabáticos, no van a haber pérdidas de calor hacia el ambiente y entonces el calor que trae el fluido caliente se lo va a ceder completamente al fluido frío. Eso si hablamos en términos del intercambiador, y en el caso del mezclador, pues la corriente caliente va a cederle su energía a la corriente fría sin pérdidas, ¿verdad? Entonces, sí, es deseable que sean adiabáticos, aunque a veces pues, pueden haber pérdidas de calor en ambos dispositivos. Cambios de energía cinética y potencial por lo general se desprecian en ambos. En los mezcladores muy rara vez se consideran los cambios de energía cinética. Los intercambiadores, la verdad, nunca. Y los cambios de energía potencial sí se desprecian siempre para ambos dispositivos. Dentro de los intercambiadores de calor, pues hay varios tipos de intercambiadores de calor. Acá se muestra el de tubos concéntricos, que simplemente significa que hay un tubo dentro de otro. Entonces, en estos intercambiadores de calor, pues por un tubo circula uno de los fluidos y por el otro el otro. No se mezclan en ningún momento. Otro tipo de intercambiador de calor que se utiliza con pues, bastante frecuencia es el de concha y tubos. En este, pues, dentro de una carcasa que básicamente tiene forma de cilindro, se colocan varios tubos. Uno de los fluidos va por los tubos dentro de la carcasa y el otro fluido va circulando dentro de la carcasa. Ahí pueden ustedes observar las direcciones de flujo. Ambos figuras nos están mostrando intercambiadores de contracorriente, se llaman estos, porque la dirección de los fluidos es inversa. Uno va para la izquierda y el otro va para la derecha, como puede verse ahí en el de tubos concéntricos. Y lo mismo acá, ¿verdad? Uno va para la izquierda y el otro va para la derecha. El tercer tipo de intercambiador de calor es el intercambiador de placas. En este, que podríamos llamar como de flujo cruzado, como dice ahí, pues la dirección de los fluidos podríamos decir que es a ángulo de 90, ¿verdad? Hay un grupo de tubos y dentro de los tubos se colocan unas placas, ¿verdad? Que permiten el paso de un fluido por entre los tubos. Entonces, la dirección del fluido en las placas hace ángulo de 90 con la dirección del fluido en los tubos. Estos son los intercambiadores de placas. Nosotros en el curso de termodinámica, pues no nos vamos a detener a hacer cálculos con base a la geometría que tenga cada uno de estos, porque eso no nos compete. Eso se ve en un curso que se llama transferencia de calor. Acá nosotros únicamente vamos a ver los datos de las propiedades termodinámicas. Por ejemplo, cuál es la temperatura del fluido 1 en la entrada y cuál es la temperatura de ese fluido 1 en la salida, y del segundo fluido, cuál es la temperatura en la entrada y cuál es la temperatura en la salida, cuáles son sus condiciones termodinámicamente hablando, ¿verdad? Cómo es que varían las propiedades de los fluidos
conforme intercambian calor en el dispositivo. Eso es lo que a nosotros nos va a interesar. Y para eso es que le vamos a aplicar el balance de energía. Entonces, pues eso sería todo por hoy, ¿verdad? Porque ya no vale la pena ahorita comenzar un problema ya con lo que falta de tiempo, que es mínimo, ¿verdad? Entonces, el próximo día vamos a estar viendo ejemplos tanto del mezclador como del intercambiador de calor. Estos ejemplos tienden a ser un poquito largos porque pues hay que analizar ya no solo 2 corrientes, sino 3 o 4, ¿verdad? Que tengan un feliz día, ¿verdad? Feliz tarde.